Pedro Jiménez, de CEMOS 98. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Espero no ser muy muermo, aunque esta hora es muy divertida. Bueno, la intención un poco de hablar desde CEMOS 98 en el Congreso no es tratar todos los temas que se han tratado esta mañana. Probablemente si siguiéramos un poco la trayectoria de cosas que hemos ido hablando, podríamos algunas de ellas contarlas desde nuestra perspectiva, sino que la intención era contaros qué pasa o qué está pasando o qué va a pasar cuando todo lo que decimos o pedimos ahora se cumpla, ¿no? Quiero ser un poco distópico, pero al mismo tiempo quiero ser un poco crítico con toda esta, con el tecnofetichismo, ¿no? Con una tecnologización de las cosas sin atender a cuestiones que yo creo que están en la base de este Congreso, no lo digo por este Congreso, que es cuestiones tan evidentes como la alfabetización mediática, ¿no? Es decir, qué ocurre o qué hacemos o qué somos capaces de hacer con los medios. No es tanto por tener acceso a los medios, sino por hacernos la pregunta sobre los propios medios, ¿no? En ese ámbito, evidentemente, es donde se enmarca nuestro eje de participación en torno a la cultura digital. Y quería hablar brevemente de varios conceptos que están ahí en ese contexto, ¿no? Para mí hay un punto de partida y es en la idea del dominio público, ¿no? El dominio público se supone que es donde deberían estar todos esos datos que se han contado antes. El dominio público es, según la ley de propiedad intelectual, donde al estado en el que pasan todas las obras que han pasado 70 años de la muerte de los autores. Y cuando digo obras, digo no solo obras artísticas, sino obras escritas de cualquier tipo, música, cine, etcétera. Pero evidentemente el dominio público es el lugar donde hay más polvo, donde hay menos transparencia y el lugar donde no se puede acceder a nada, ¿no? En muchas de las consultas que hemos estado haciendo sobre este tipo de cuestiones, curiosamente la última, una responsable del archivo general del Ministerio de Cultura, del archivo de obras, llegó a enfadarse conmigo porque yo le hacía preguntas sobre, o sea, preguntas evidentes que ya sabía las respuestas, pero le hacías la pregunta de, bueno, ¿y dónde puedo encontrar estas obras tal? No sé qué, no sé cuánto. Y al final me terminó reconociendo que en la Biblioteca Nacional podíamos encontrar un listado colaborativo de obras de autores del siglo XIX, del siglo XVIII, porque, bueno, entonces yo la pregunta que le hacía es, si tenemos un archivo obligatorio de registro de propiedad intelectual, porque antes era obligatorio, desde 1700 algo, en relación a todo eso que decía Patricia de la imprenta y que para evitar la censura y todo ese tipo de cuestiones, o sea, para ejercer la censura, perdón, ¿por qué por qué ese material no está disponible, ¿no? Bueno, evidentemente no está disponible porque hay un cierre claro y rotundo sobre construir la historia sobre una serie de autores que son los que están disponibles, o de autoras que están disponibles. En el caso de mujeres creo que es bastante más interesante porque se nos ha ocultado todas esas mujeres que han escrito, que han publicado cosas y demás, por una visión bastante patriarcal de las artes en general, y que ahora recuperarlas es muy complicado, ¿no? Wikipedia, evidentemente, hace una labor fundamental en ese tipo de cuestiones y está cada vez más haciendo ese tipo de planteamientos, pero el paso está en que, oh, misterio, empiezan a editarse y a publicarse, lo habéis visto, y es una cosa que va como una especie de bola de nieve, ¿no? Es decir, los archivos empiezan a publicar fotos
tropecientos mil 54 no sé cuántas fotos de no sé qué archivos disponibles en dominio público. Las películas de Tarkovsky, no sé qué, al dominio público. Las no sé qué, empieza como a esa bola como a caer por su propio peso, y en realidad lo que se está produciendo es un cierre digital del dominio público, ¿no? Porque te vas a esas obras que se suponen que los archivos... En España no está ocurriendo, ¿no? Pero en Europa lo es más, ¿no? Que se están poniendo en Internet, es decir, de alguna manera el discurso ya no es un discurso sobre el acceso, que ya más o menos se va ganando, sino que es un discurso sobre qué se hace con ese contenido, y el discurso que ocurre, o lo que está ocurriendo, es que se está cerrando de nuevo, ¿no? Es decir, algo que está en dominio público, según las normativas de la Unión Europea, debería seguir en dominio público. La ley de propiedad intelectual en España permite que si tú editas algo que está en dominio público, es decir, que ya no tiene derechos de explotación, si lo reeditas vuelves a tener derechos de esa edición, con lo cual se está produciendo un cierre digital constantemente de eso que ya se suponía que nos pertenecía a todos y a todas, ¿no? Eso es muy interesante porque ese cierre digital lo que está poniendo en valor es que todas estas luchas que hemos hecho desde la cultura libre nos las están colando, ¿no? A partir de, sí, queremos acceso, pero al final, cuando hay acceso, cuando se pone en valor, por ejemplo, el archivo del nodo, ¿no? Que sabéis que se puede consultar en la web de Radio Televisión Española, ese archivo no se puede utilizar para hacer un trabajo de universidad, ¿no? O para hacer, yo que he estudiado comunicación, no se puede usar para un documental, o no se puede usar para cualquier cosa, ¿no? O no se puede usar para gamberrearlo. ¿Por qué? No, porque como aquello lo digitalizó Telefónica, Telefónica se ha quedado con los derechos de edición de aquello que digitalizó. Es decir, la obra original está probablemente libre o puede estar próxima a estar libre, pero se cierra digitalmente, yo me quedo con los derechos de esa edición y con lo cual le pongo una mosquita, ya sabe que eso siempre va a ser mío, o al menos durante un tiempo va a ser mío. Claro, el archivo del nodo es nefasto en el sentido del origen que tiene, pero no deja de ser una propiedad común, o debería serlo una propiedad común, que evidentemente no lo es, pagado con dinero del Estado español, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque se nos olvida muchas veces defender este tipo de cuestiones. Por eso yo parto de la idea o de la base de que deberíamos defender más el dominio público para poder luego defender o replantearnos qué reflexión hacemos sobre la cultura libre, ¿no? Porque, vale, una vez que ya tenemos el acceso garantizado, o más o menos el acceso se está poniendo cada vez más fácil, es como un poco lo que se planteaba antes con respecto a la transparencia. Yo quiero atravesar los archivos, no solo quiero simplemente poder darle un play y verlo, sino quiero cogerlo y reutilizarlo. Nos ocurre el siguiente problema. No sé si va a sonar. Look at me! 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 No, don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me! Look at me! Look at me! Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need? What do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine. Get up, go to the bathroom, come back, look at me. You need what? You need to get something to eat? Fine. Get up, go to the kitchen, get something to eat, come back, look at me. You need to what? Sleep? Fine. Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Okay, so we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you 24 hours a day, 7 days a week. I am here for you. I am here for you. You need me, I'm here. Fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You tell them that I am here for you. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You know what it sounds like to me?
sour grapes. You see what I... No, don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. I've got stuff you wouldn't believe. Danger, sex, action, death, thrills, comedy, all here, all in the next 8 minutes. Can you believe it? You can't believe it. You can't believe it? It's unbelievable. You can't believe it because it's unbelievable. It's a miracle. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Look 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 at me. Bueno, el vídeo se llama La televisión es una droga. Y claro, es un poema que habla sobre esa cuestión, ¿no? Es decir, de cómo la televisión nos habla de esa manera, ¿no? Yo la pregunta que me hago es si Facebook no nos está hablando de la misma manera. Es decir, si las redes sociales no se han convertido en el nuevo Look at Me o genera hiperactividad, ¿no? Hay por ahí un GIF animado muy divertido que es cómo sería Twitter si fuera una persona y es completamente hiperactiva, ¿no? Es decir, Twitter o Facebook son, incluso dentro de los movimientos sociales, todos los que lo usamos para ello, herramientas que no generan un pensamiento crítico per se, herramientas que están pensadas para el consumo masivo cada vez más de la cultura más breve, más chip, más no sé qué, del titular, de cuántas cosas habéis compartido en una red social y nadie se la ha terminado de leer completa, o cuántas se ha rechazado o se ha dejado de seguir sobre ella porque era demasiado densa, ¿no? Es decir, estamos como, eso lo saben los medios del periodismo nuevo que contaba Patri, lo saben la gente que está en los equipos de comunicación de movimientos sociales, y la pregunta que yo me hago es si realmente la saturación de la atención no nos está generando un problema real en el que nuestro proceso no es otro que el de la economía de la atención, ¿no? Es decir, en el que lo único que estamos luchando es por ganar atención, por ganar ese trending topic, por hacer algo y no generar un proceso más lento, menos, evidentemente, de menos impacto quizás, pero no sé si el impacto de lo otro no es como esta idea de un mar, Internet como un mar es como un océano, pero con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Entonces la pregunta sería que en esta economía de atención es cómo seleccionar, cómo hacer una selección si no podemos atender a todo lo que nos rodea, ¿no? Hay un texto maravilloso en un catálogo de una exposición que termina dentro de unos días en el Museo de Reina Sofía, que se llama Un saber realmente útil, la exposición, y es un texto de Marina Garcés en el que habla sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y ella plantea que realmente deberíamos de volver a una cosa muy sencilla y muy útil, que es el pensamiento crítico, pero que una vez con tanto acceso, es decir, con todas esas 800.000 imágenes, textos y fotos que nos provee Internet, quizás no hemos terminado o no hemos encontrado la forma de ser críticos, en el sentido amplio de la palabra, para construir esa idea, ¿no? O sea, para construir esa información más crítica, para construir ese conocimiento, no desde un punto de vista académico, ¿no? Es decir, que a lo académico se le exige que sepa o sea capaz de conocer todas las fuentes sobre un mismo tema, sino que sea capaz de ser un conocimiento realmente útil, ¿no? Y la utilidad yo creo que aquí es muy importante, porque de lo que realmente carecemos es de una alfabetización mediática o de una competencia digital, lo podemos llamar como queramos, en la ciudadanía en general, ¿vale? Antes se hablaba de la ruralidad y los votos y demás. Yo creo que eso es una cuestión de infraestructura tecnológica y además en Andalucía, por ejemplo, la gran mayoría de pueblos pequeños tienen centros públicos de acceso a Internet. La cuestión sería, yo me preguntaría es si realmente, una vez que se puede ir a un centro Guadalinfo a votar,
si realmente seríamos capaces de tener la competencia mediática necesaria para poder saber qué es lo que hay que votar, ¿no? Yo solo doy un estudio que es el único que hay en condiciones que se ha hecho en España, es un estudio del año 2011 de Joan Ferrés, dirigido por Joan Ferrés y en muchas universidades españolas, en el que intenta hacer un análisis del grado de competencia mediática de la sociedad española, ¿no? Básicamente ese estudio lo que dice es que el 50% de la sociedad española en 2011 no es competente mediáticamente. No es competente mediáticamente no significa que no sabe usar Twitter. No es competente mediáticamente en elementos como saber diferenciar la realidad de la ficción, en entender cómo se trasladan mensajes emocionales o cómo se trabajan las emociones dentro de los medios de comunicación, en general, no solo en las redes sociales, o no saber qué elementos de estructura de la información, ¿no? Es decir, qué elementos de quién está detrás de los medios de comunicación existe, ¿no? Curiosamente, el valor en el que somos más competentes mediáticamente es en el tecnológico, ¿no? En saber usar la herramienta, curiosamente, ¿no? Es decir, que sabemos más usar la herramienta, pero no sabemos usarla para algo artístico, creativo, crítico. Eso es lo que dice el estudio. El estudio está con una licencia libre. Si alguien los quiere leer, lo puede encontrar en la web del Ministerio de Educación. Y aquí, de alguna manera, lo que nosotros venimos trabajando desde los últimos años es hacer un planteamiento político y cultural basado en extender y evangelizar sobre un concepto que es el de la remezcla, ¿no? El de la remezcla entendido un poco como... Bueno, me he encontrado que, sigo porque no sea solo José el que hace la difusión, en el stand que tiene La Fuga podéis encontrar este libro que destrozamos, que es nuestro, que se llama Código Fuente de la Remezcla. Y de alguna manera la remezcla la entendemos, ¿no? Es decir, evidentemente la remezcla tiene un origen basado en la cultura popular y en la música y en la cultura DJ, tiene toda otra corriente relacionada con el arte de apropiación, etcétera, etcétera, pero nuestro interés es entender la remezcla como una herramienta que potencia la alfabetización mediática o como potencia la realfabetización, en un sentido de que para poder hacer un meme, para poder hacer una deconstrucción de la última imagen que nos pasamos de Rajoy y Pedro Sánchez bailando la fiesta post de la firma de la cadena perpetua, tenemos que saber o tenemos que llegar a leer primero esas imágenes para luego desleerlas o releerlas o reconstruirlas, ¿no? Es decir, creo que en la remezcla se produce un proceso de realfabetización y de alguna manera nos hacen falta no tanto como entender que lo importante es la remezcla en sí, sino entender cuáles son sus herramientas, ¿no? Entonces, nosotros estamos desarrollando proyectos y procesos en ese sentido. Uno de ellos es a nivel de toda la red, de una red más o menos amplia de centros escolares de toda Andalucía, que se llama Comunicación, que es un programa a los centros se pueden acoger gratuitamente para entender todo este tipo de procesos en los que he estado hablando. Tenemos otro proyecto muy hiperlocalizado en el barrio de la Macarena, que se llama Macarena Remedia, que intenta poner en valor también este tipo de cuestiones en un barrio que sabéis que en Sevilla, que donde hay una gran población migrante. Y sí quería enseñaros un ejemplo, porque a mí me parece maravilloso, de qué ocurre cuando hablas de todo esto, cuando lo trasladas al ámbito escolar y cuando se generan procesos participativos. Lo importante no es, para mí, el hecho de, como decía, de que podamos, evidentemente sí es importante para mí poder acceder al archivo del nodo, ¿no? Pero lo importante no se trata tanto como de reclamar constantemente el poder acceder a los archivos, sino ya plantear con las herramientas que tenemos, con las cosas que hay, qué hacemos, ¿no? Entonces os pongo un ejemplo de un vídeo, es un pequeño vídeo de 1 minuto, de un ejemplo hecho en
en un centro en Córdoba. Stop. ¡Contra los machistas! ¡Contra los machistas! ¡Contra los machistas! Si haber sabido que suenan tan bien los bajos aquí, hubiese traído más vídeos. Bueno, creo que no necesita explicación, ¿no? Es decir, nosotros le planteamos copiar un meme en un ejercicio, en una tarea. De hecho, no se lo planteamos directamente. Nosotros no trabajamos directamente con el alumnado, sino trabajamos con el profesorado. Y el alumnado es muy divertido, muy interesante y muy satisfactorio ver cómo el propio profesorado se apropia de nuestras propuestas y plantea hacer este meme, ¿no? Es decir, este Harlem Shake, que os suena viejo, ¿no? O sea, que ese es el problema. O sea, este ejemplo me encanta, pero dentro de un año no lo voy a volver a poner porque nadie sabrá que es un Harlem Shake, porque ya habrá habido millones de memes más que habrán dilapidado a este, ¿no? Pero recordad que hubo un momento en los que los Harlem Shake se petaban y lo hacía todo el mundo, no sé, las compañías de danza, los no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo hacía Harlem Shake. Ellos decidieron, la canción original, si la recordáis, dice con los terroristas. Ellos no les pareció interesante en ese momento porque no sabían cómo explicar qué hacían, se lo pasaban muy bien escuchándolo y viendo ejemplos, pero no entendían eso de con los terroristas, entonces decidieron asociarlo al trabajo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y hicieron un Harlem Shake muy sencillo, en la que lo habéis visto, ¿no? Lo interesante de ese debate es, primero, tienen que saber qué es un Harlem Shake, lo tienen que buscar, lo tienen que leer, tal. Luego tienen que entender o rehacer las herramientas para poder remezclar la propia música, es decir, quitar el con los terroristas, decirlo ellos, grabarlo, etcétera, y luego hacerlo, ¿no? O sea, se lo pasan tan bien, se genera un proceso tan participativo que yo lo pongo siempre como ejemplo de decir, a esto nos estamos refiriendo cuando aplicamos la remezcla en un proceso educativo, ¿no? Es decir, a esto nos estamos refiriendo, no se trata de que seamos capaces de generar procesos mega críticos y tal, sino yo creo que aquí hay muchas cosas que al menos en ese alumnado pues habrán quedado de alguna manera, ¿no? A lo mejor no, pero no. Bueno, termino haciendo un repaso. De alguna manera, lo que propone Marina Garcés, y me sirve como hilo conductor para terminar después de haber explicado estos ejemplos y cómo lo veíamos, es plantea desaturar, es decir, desaturarnos del acceso, saber contextualizarlo, es decir, saber que poder construirlo y hacerlo de manera colaborativa y articularlo de una manera mucho más útil para todos, ¿no? Evidentemente, yo no voy a estar en contra de procesos como la 15Mpedia, sino que creo que la 15Mpedia es el gran ejemplo de esto, ¿no? Es decir, un saber realmente útil en relación a qué pasó con el 15M en según qué sitios estén documentados, son los que realmente son interesantes porque toda la montaña, si sumáramos toda la montaña de artículos, cosas, no sé qué, no sé cuánto que se han ido editando, no nos aclaran muchas de las cosas porque a lo mejor estaban muy contextualizados en el minuto 14 del día 16 de mayo o en el 21 a las no sé cuánto, no sé qué. Quiero decir que en ese sentido desaturar permite elaborar contextos de comprensión y articular lo que creo que es importante, que son las nociones comunes, ¿no? Eso creo que es importante recuperar esa cuestión y como se ha acabado el plazo y tenemos el tiempo y
Y tenemos ahora la mesa redonda en la que yo estoy y tal, no sé qué, y si hay más dudas, os quería despedir con este magnífico GIF animado. Ya podemos seguir con la mesa redonda.